Buenas noches, somos el grupo número uno conformado por Jacqueline Valderrama, Sandra Sandoval, María Fernanda Parra y el suscrito Andrés Mora, así como todos los demás compañeros, pues luego de la lectura del Plan Nacional de Política Criminal, nos enfocamos en identificar un tema que nos parece se alinea perfectamente a los presupuestos de clase y es la humanización del sistema penitenciario, el fortalecimiento de los procesos de resocialización y la reducción de la reincidencia. Para ello es importante, siguiente, gracias. Para ello es importante contextualizar qué es el estado de las cosas inconstitucional en Colombia. Y es básicamente una herramienta de creación a partir de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en la cual no solamente le permite identificar factores de riesgo que se generan sobre algunos grupos, sino que le permite intervenir a la Corte para que se generen soluciones prontas, respetando la órbita de la competencia de la institucionalidad. Básicamente lo que entiende ese estado de las cosas inconstitucionales es que hay una carencia de efectividad del texto constitucional en la aplicación o en el plano de la realidad sobre los derechos fundamentales de estas personas de una manera reiterativa y consecuente. Dentro de la sentencia T762 del 2015, la Corte Constitucional establece una renovación de las otras sentencias donde había identificado este estado de las cosas inconstitucional respecto a la situación carcelaria en Colombia y nos habla de la política criminal como ese conjunto de respuestas que adopta el Estado y otras instituciones para hacer frente a la criminalidad y sus diferentes manifestaciones. En esta sentencia, lo más importante es que se identifica que la política criminal en Colombia es reactiva, pues toma decisiones en caliente, sin un fundamento empírico basado en la realidad, tiende hacia el endurecimiento punitivo, es poco reflexiva en cuanto a no atiende las situaciones del contexto social y de la realidad como tal, aparentemente tiene una subordinación a la política de seguridad que se está presentando y se desarrolla en Colombia para hacer frente a los desafíos de la criminalidad y es inestable, inconsistente y volátil de acuerdo a su poca eficiencia y efectividad en la lucha contra el crimen. Siguiente. Como definición podemos hablar de unos fines y unos pilares. Básicamente los fines es articular a la institucionalidad en esa lucha contra la criminalidad y la protección de los derechos de los residentes en Colombia. Eh, la relación con el derecho penal pues se da por su carácter excepcional. Nos habla de que nos vuelve a reiterar que el derecho penal se convierte dentro de la política criminal en algo, en lo más extremo, en la última ratio que se puede, a lo que se debe llegar por parte del Estado para atacar los fenómenos de criminalidad. Difiere de la política penal y carcelaria en cuanto a los objetivos y a las necesidades, volcando al Estado y a las instituciones a generar nuevos desafíos, nuevas herramientas, nuevas metodologías para hacer frente a los fenómenos criminales. Y la organización de este documento se da en cuatro secciones, que son la primera, pues las fases y los enfoques en los cuales se desarrolla el documento. La segunda sección en el diagnóstico de la situación actual de la criminalidad y de los principales fenómenos criminales que se están desarrollando. Una tercera sección es la priorización de acciones y estrategias y tareas que se deben adelantar con respecto a la acción frente a estas situaciones de criminalidad. Y una cuarta sección que es los mecanismos de seguimiento y monitoreo a todas estas propuestas que se van a llevar a ejecución. Bueno, así las cosas, pues nosotros centramos nuestro análisis en dos de las 7 prioridades que están contenidas en el Plan Nacional de Política Criminal y estas son la prioridad número 4, atinente a la humanización del sistema penitenciario y fortalecimiento de los procesos de resocialización y reducción como tal de la reincidencia criminal. Y la prioridad número 5, que corresponde pues a la prevención de la participación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en la criminalidad. La primera de ellas se orienta principalmente a la superación del estado de cosas inconstitucional que en muchas oportunidades ha reiterado la Corte Constitucional en lo que se refiere como tal a los establecimientos carcelarios en Colombia.
También pues se centra en la necesidad de prevenir las violaciones de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad en los centros de reclusión ERON y los centros que son como de detención transitoria, lo cual pues tiene su origen principalmente en el hacinamiento que ha venido evolucionando a través del tiempo, excepto pues en el año 2020 que se vio una reducción considerable debido como tal a la pandemia. No obstante, pues este fenómeno aún se sigue presentando pues en las cárceles de Colombia y los centros de reclusión. Un objetivo fundamental es pues humanizar como tal el trato a las personas privadas de la libertad por medio de fortalecimiento de capacidad en las instituciones, realizando también una ejecución muy rigurosa en el plan de inversión, habilitando y construyendo nuevos centros de reclusión, y pues adicional a eso pues se hace muy necesario fortalecer la función de resocialización a través de capacitaciones laborales y terapias conductuales. La segunda de ellas lo que busca es abordar el fenómeno de vinculación al delito que afecta a nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes en múltiples territorios a nivel nacional, tanto urbanos como rurales, lo anterior debido pues a la ausencia de oportunidades educativas y ausencias económicas legales. Adicional a eso, pues esa estrechez política criminal que tenemos en este momento hace que nuestros jóvenes se vean inmersos en esa dinámica circular de la vida criminal que generalmente nace desde la adolescencia de muchos de nuestros jóvenes colombianos. El enfoque pues prácticamente se basa en identificar factores de riesgo y factores protectores frente a la vinculación del delito, desde el riesgo teniendo digamos en cuenta familiar y de contexto. Lo anterior pues se puede lograr implementando estrategias intersectoriales y de prevención de la delincuencia de nuestra juventud, dando un enfoque más territorial, social y educativo. De esta manera, pues lo que se busca es que se desarrolle un proyecto de vida bien estructurado en nuestros jóvenes y así lograr que el correcto funcionamiento del ascensor social. Básicamente es eso. Bueno, entonces, retomando con el tema de la aplicación de la sentencia T762 del 2015, se hizo un símil desde los objetivos que vimos en clase y que presenta esta sentencia con los objetivos de el Plan Nacional de Política Criminal 2021-2025. Básicamente lo que vemos es que el Plan Nacional de Política Criminal busca ser garantista de los derechos humanos, específicamente en la relación privada, la población privada de la libertad y primordialmente con los niños, niñas y adolescentes en el sentido de evitar su inmersión a el crimen. Lo segundo es que aunque busca ser preventiva y tal como lo dijo Andrés, es reactiva, aunque busca ser preventiva, busca proporcionar también respuestas a las diferentes causas de la criminalidad, aunque a pesar de que las identifica, realmente no las ataca de fondo. Y lo tercero es que efectivamente busca hacer de la medida de aseguramiento una opción excepcional. Para eso hace como un llamado a los tres actores que intervienen dentro de este tipo de actuaciones, que son el juez, el fiscal y la defensa, en el entendido que esta es la única respuesta frente al estado de cosas inconstitucional del hacinamiento carcelario y la única manera de lograr ese fin humanizador y el fortalecimiento a la justicia. Identificamos también los principales problemas de la política criminal en relación con sus elementos, y es que primero tiene unos fuertes problemas semánticos que voy a abordar más adelante y que básicamente generan que sea imposible aceptar los problemas en toda su dimensión y con las consecuencias que ello conllevan. Lo segundo es la imposibilidad de medir el resultado de ello, porque aunque hay metas y objetivos claros, ellos no son medibles. Eso nos lleva también al tercer problema, y es que hay una ausencia de procesos deliberativos por la restricción al acceso real a la información, en el entendido que hay un sistema que es el SISCOMPES 2.0 en el que se pretende subir todos los resultados del Plan Nacional de la aplicación del Plan Nacional de Política Criminal, pero no es accesible al público, lo cual dificulta sustancialmente los procesos deliberativos. Estos tres problemas encerrados también en un problema macro, que es la falta de
bueno, o la imposibilidad de atacar las causas socioeconómicas que realmente generan el delito y generan la criminalidad en Colombia. Ahora me voy a enfocar entonces en el problema semántico, que creo que es uno de los problemas más importantes de este Plan Nacional de Política Criminal, presentando dos ejemplos, cada uno con su respectiva consecuencia. El primero es que normaliza y reduce la gravedad de las conductas y eso impide atacar el problema de fondo. Por ejemplo, habla en una de sus páginas, habla sobre la privación arbitraria del derecho a la vida por parte de los agentes del Estado, eso también fue algo que vimos en clase, y causa mucha curiosidad porque por la forma como está escrito, da a entender que hay privaciones que no son arbitrarias, cuando en realidad pues la Constitución política dice que el derecho a la vida es inviolable y más lo presenta como una forma justificada si lo realizan los agentes del Estado. El segundo problema semántico es que conceptualiza la política criminal de acuerdo al concepto y al territorio sin perjuicio de que hay unas definiciones muy concretas para cada evento criminal sin importar la zona. Esto es evidente porque vemos que en las zonas donde hay ausencia del Estado se presentan unos conceptos como, por ejemplo, disputas por el control territorial, cuando eso realmente es violencia armada, y logística, disputas por las rentas ilegales, lo que en términos criminológicos serían llamado extorsión. Eso tratando temas como las organizaciones criminales que están ubicadas en zonas rurales donde hay ausencia estatal. Pero cuando nos ubicamos en zonas donde hay presencia del Estado, como por ejemplo en los establecimientos de reclusión, ahí sí ya encontramos que hablan de la extorsión como una de las principales modalidades criminales que tienen impacto sobre la ciudadanía. Entonces vemos un poco el cambio de discurso y eso impide aplicar una política criminal de acuerdo a los problemas sociales que efectivamente afligen al país. En relación con las técnicas de prevención del delito más evidentes en el Plan Nacional de Política Criminal y en relación con las que vimos en clase, pues encontramos tres. Uno es el incremento del esfuerzo, el otro es el incremento del riesgo y el tercero es la reducción de las provocaciones. Va a ser muy concreta y en relación con el incremento del esfuerzo, este está relacionado con el fortalecimiento a la justicia y la eliminación de barreras geográficas para la persecución del delito, así como el fortalecimiento del liderazgo constitucional y la capacidad de las instituciones. También encontramos el refuerzo y la priorización del aparato de investigación judicial y la persecución de los eslabones más fuertes de las estructuras criminales, ello para incrementar el riesgo de que la persona sea capturada y con eso la erradicación del crimen organizado y la vinculación de los niños, niñas y adolescentes. Y el tercero es la reducción de las provocaciones, fortaleciendo entidades o instituciones como la Policía Nacional, en la intervención de la ciudadanía y de los problemas de la cotidianidad de las personas. E incluso habla sobre la implementación de un sistema nacional de convivencia y servicio ciudadano, ello para reducir el incremento de las peleas, con ello el incremento de la criminalidad, de los delitos y fortalecer el enfoque humanista. Muy buenas noches. En mi caso escogí dos temas principales dentro del sistema penal, de las políticas criminales. Uno es el que habla de la persistencia de conductas punibles en los establecimientos de reclusión, entre ellos el delito de extorsión, donde se ha visto que en el año 2020 la policía realizó 306 capturas dentro de establecimientos carcelarios por este delito. Igualmente se realizaron el bloqueo de 14.234 emails procedentes de móviles celulares que eran utilizados para cometer el delito de extorsión. Igualmente se encuentra uno de los temas que más me llamó la atención, que se llama falencias en los procesos de resocialización y aumento de la reincidencia penitenciaria. Pues se habla de una limitada ocupación laboral dentro de las personas privadas de la libertad, ya que dentro del ERON no hay contribución a la resocialización de manera efectiva. Pues en junio de 2021 la ocupación laboral era de 45.722 para un total de 50,9%. Igualmente se habla de temas como que los internos o personas privadas de la libertad se ven un poco
limitados para obtener certificados o estudios de carácter técnicos o tecnológicos. Se tienen que ver limitados a lo que el SENA les suministre como vacantes o ofertas para sus estudios. En consecuencia, se tiene que, del mal proceso de resocialización, se produce la reincidencia de estas personas que han sido privadas de la libertad. En este cuadro que tenemos en la pantalla, podemos ver cómo el hurto es uno de los delitos de mayor impacto de reincidencia y en la mayoría hombres. Pues en uno de los espacios se puede ver que a nivel central los hombres tienen 5.745 casos, mientras que las mujeres tienen 342 casos. La reincidencia se habla para un total de personas intramural de 72,3% y domiciliaria 23,9%, rompiendo con el tabú de que las personas deben ser privadas de la libertad para su efectiva resocialización. Siguiente. En estos cuadros vemos cómo la capacidad de los establecimientos de reclusión es del 80.929 y la reincidencia aparece con un porcentaje de 16.307. Los cupos disponibles son de 25.428 y las personas condenadas que no tienen reincidencia son de 55.011. Continuando. Igualmente, en este cuadro vamos a ver cómo los hombres son los que efectivamente reinciden con mayor los hombres reinciden más que las mujeres. Tenemos los delitos como hurto, fabricación, tráfico, porte de armas de fuego, municiones y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. En todas las estructuras podemos ver cómo los hombres son más reincidentes en un porcentaje mucho mayor. Su participación es del 20% para hurtos y de tráfico, fabricación, porte de armas de fuego es de 13,2 y el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes de 12,7. En este caso, siguiente, sí. Para estos casos podemos tomar ejemplos como de Noruega, que es un país que es considerado como el mejor país para estar privados de la libertad, pues en la isla, tienen una isla conocida como la cárcel de Bastoy y que es un ejemplo de por qué el sistema carcelario del país siempre ha sido descrito como una utopía, pues se considera que es un modelo a seguir respecto de la resocialización de las personas que cometen delitos en este país. El principio de normalidad es el que rige, pues es una idea de la cárcel, debería ser, que la cárcel no debería ser muy diferente al mundo real y que debe ser tratada a las personas privadas de la libertad como si fueran parte de la sociedad y no diferente a ella. Se habla también de la libertad, pues la prisión debe imponer una restricción a la libertad únicamente. Pero sin embargo, respecto a otras condiciones como trabajo, como estudio, ocios, se deben mantener para que las personas no encuentren esa diferencia y no sean tenidas o no se les inculque que son aislados del sistema social normal. Igualdad de derechos entre los privados de la libertad y los ciudadanos libres en el mundo exterior. Pues se tiene también particularmente que estas personas tienen algunos beneficios como visitar a sus familiares fuera de estas zonas carcelarias que, si bien tienen rejas, son muy parecidas a la realidad y cuentan con espacios amplios para que ellos puedan desempeñar y realizarse como personas normales.
Igualmente se tiene un tema muy importante, son las sentencias cortas, pues las penas son entre 8 meses y 1 año, ¿no?, en su mayoría. Igualmente se debe tener en cuenta que este país es tomado como una de las tasas más bajas, tiene una de las tasas más bajas de reincidencia con el 20%. Para Noruega tenemos un caso especial, que es el del señor Anders Breivik, quien realizó un atentado dejando a 77 personas muertas, cometido en Noruega en el año 2011, de más de 10 años. Esta persona fue condenada a 21 años de prisión y si vemos, pues no es una prisión tan alta como para el delito que ha cometido. Y aunque ha solicitado la libertad condicional hace unos meses, le fue negada porque fue considerada una persona de alta peligrosidad. En este caso vemos como el mismo país de Noruega, que invita a realizar penas más cortas para resocializar a las personas, también tiene en cuenta el grado de la realización de la conducta punible y el efecto que puede traer la falta de realizar un trabajo idóneo en la persona privada de la libertad, para que regrese al núcleo social completamente completamente restaurada en sus características éticas, morales y sociales. Muchas gracias. Una de las ideas que yo daría para mejorar este tipo de inconvenientes como es la reincidencia social es mejorar la calidad de vida que tienen las personas privadas de la libertad. En este caso, procurar porque estas personas no tengan un contacto tan amplio con reincidencia y delitos dentro de los establecimientos carcelarios. Para mi concepto, se podrían mejorar esta reincidencia en centros carcelarios, invitando a denunciar a las personas que se encuentran privadas de la libertad y ofrecerles descuentos penitenciarios con el fin de evitar que se sigan realizando conductas punibles y que las personas que se encuentran en centros penitenciarios sean inmersas o se vean inmersas en estos delitos. Otra de las estrategias podría ser la vinculación laboral, como lo hace en este momento, digamos, el Pacto de Productividad, que es el que tienen, digamos, las personas con discapacidad, donde se les brinda, digamos, a las empresas un beneficio tributario del 200% sobre los gastos generados por salario de cada uno de los funcionarios que están trabajando, digamos, en estas condiciones. Adicional a eso, pues se les da una preferencia en el tema de licitaciones y adjudicación de contratos y también la prelación de créditos que da como tal el Estado. Y un punto a tener en cuenta muy importante es que entre mayor efectividad de la investigación y de las sanciones judiciales de manera oportuna en los términos que la ley determina, pues vamos a tener también una descongestión de esos centros penitenciarios. Y digamos que finalmente, pues, uno de las grandes conclusiones a las que llego yo en esta exposición es que primero, pues, hay que hablar las cosas como son y al final el Plan Nacional de Política Criminal tiene, pues, mucho de política y es lo que guía a un país en el desarrollo, pues, de todas las problemáticas criminales que se dan al interior. Entonces, sí, hay que hablar las cosas como son, hay que atacar los problemas de fondo, los problemas de educación, de trabajo de la gente y mejorar la economía, porque eso incentiva a las personas a que, pues, vivir en un país en el que no es necesaria la criminalidad para salir adelante, pues, desincentiva la inmersión, por ejemplo, de niños, niñas y adolescentes en las organizaciones criminales y en los delitos propiamente, ¿no? Entonces, atacar los problemas de fondo y llamar las cosas como son y atacar los problemas como deberían ser en todas las zonas y los territorios del país. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Este es el fin de la presentación del Grupo 1.